Hace 100 días, el socialista Salvador Illa llegó a la Generalitat con la firme intención de devolver cierta calma a la política catalana y parece que lo ha conseguido. En el horizonte, sin embargo, está la financiación singular para Cataluña, una promesa complicada que sus socios de Esquerra Republicana esperan ver cumplida. Mientras, Vivienda y Sequía han centrado sus dos líneas de acción política. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué ha cambiado en Cataluña con la presidencia de Salvador Illa? Assumeixo, il·lusionat i honorat, aquesta responsabilitat, però també amb humilitat de qui vol ser, a partir d'avui, el primer servidor públic de Catalunya. El meu principal objectiu és el de governar tan bé com sàpiga per tothom. De totes i tots els catalans és la institució, i a totes i tots els catalans ha de servir la institució. Hola, Miquel. Hola. Miquel Noguer es el jefe del País en Cataluña. Miquel, escuchábamos al socialista Salvador Illa, presidente de la Generalitat, el día de su toma de posesión. Se definía como el principal servidor público de Cataluña y decía que su principal objetivo era gobernar para todas y todos los catalanes. Cumple mañana 100 días en el cargo. ¿Dirías que lo está logrando? En parte sí. Él buscaba sobre todo, y busca y sigue buscando, una normalización de la política catalana que pasa por estabilizar cosas que no estaban estabilizadas y de alguna forma intentar que no pase nada o que pase poco, que haya menos ruido. Y por ahí lo está consiguiendo. Él hizo suyo un lema que era unir y servir, y de alguna manera esta es la bandera que está intentando exhibir. La gran novedad en Cataluña estos meses es que no pase nada o pase poco, que también significa que están pasando muchas cosas. Miquel, ¿por qué era tan importante para ella que no pase nada? Pues para el PSC, para él en particular y para mucha gente, sobre todo para quienes votaron a Illa, Cataluña venía de una década larga de caos político, de ruido, de polarización extrema, y de alguna manera la máxima y primera prioridad era rebajar todo este caos y volver a llevar la política a unos cauces que permitieran gobernar sin grandes estruendos, sin hacer ruido. Esta es su máxima, no hacer mucho ruido, y eso va bastante con su carácter. Y de alguna forma también hay mucha gente que todavía tiene en la cabeza que la Cataluña que funcionaba, o que cuando Cataluña era respetada fuera de Cataluña, era en los años dorados, digamos, de Jordi Pujol, sobre todo en sus primeros años. Y hay gente que piensa que de alguna forma se debería intentar recuperar aquel espíritu. Y esta es un poco la aportación que está haciendo Illa en esos momentos. Acabas de citar una referencia de Convergència i Unió, Jordi Pujol. Para un líder del Partido Socialista en Cataluña, para alguna gente resultará curioso. Pues sí, efectivamente, porque el PSC ha sido el gran rival y ha sido la bestia negra para lo que era antes Convergència i Unió y lo que es ahora Junts per Catalunya. Sin embargo, la antigua CiU, aquella CiU que pactaba no solo en Cataluña, también en el Congreso de los Diputados, y que pactaba a izquierda y a derecha, es una especie de referente para mucha gente en Cataluña, y de ahí que Illa haya buscado algunos puentes con esa vieja convergencia. De hecho, se ha reunido con Pujol, con Jordi Pujol, que tiene pendiente pues, un juicio por corrupción, con Artur Mas, con Josep Antoni Duran i Lleida, todos los antiguos líderes de CiU. Y eso lo ha hecho porque de alguna forma Illa considera que la centralidad política en este momento en Cataluña, CiU la había ocupado en su momento y la abandonó para instalarse en el procés, en el independentismo unilateral, y considera pues, que hay mucha gente que es catalanista, que incluso puede tener, digamos, alguna aspiración independentista, pero no de la forma como se hizo en el año 2017. Y de alguna forma considera que hay que retomar la cultura del pacto, porque si no se llega a acuerdos entre diferentes es imposible avanzar ni en Cataluña ni en ningún otro sitio.
Por lo que cuentas, Miquel, es como que ella ha rehabilitado de alguna forma la figura de Pujol. Recuérdame en qué situación se encuentra el expresidente. Pues Pujol se encuentra pendiente de juicio y se encuentra pendiente de juicio con más de 90 años, con una situación de salud más que delicada, y es un juicio que en principio no está previsto hasta dentro de un año. Además es un juicio que será largo, o sea, un juicio para el que se ha habilitado un total de casi 12 meses de sesiones, o sea que la gran incógnita es si Pujol realmente llegará a ser juzgado. Claro. Y esa rehabilitación, Miquel, ¿aleja a ella del PSC y lo acerca a Junts? ¿Lo aleja de Junts y lo hace con el beneplácito del PSOE o nada de lo que te acabo de decir? Yo creo que no es tanto que aleje o acerque, como que, insisto, él considera que la centralidad política en Cataluña para mucha gente es lo que representaba en su día Pujol, un nacionalista moderado que el fin de semana se convertía prácticamente en independentista, pero que el lunes no tenía ningún problema en pactar con el PP. Entonces, de alguna manera, considera que por ahí hay un terreno a explorar y donde crecer electoralmente. Y dejando a un lado a Pujol, volviendo a Illa, me cuentas qué lugar quiere ocupar, porque Illa no es un político muy conocido. ¿Qué debemos saber de él para entender qué políticas públicas son las que quiere para Cataluña? Illa era un político muy poco conocido en Cataluña, de hecho hasta 2019, me atrevería a decir hasta principios de 2020, cuando es nombrado ministro de Sanidad. Illa era secretario de organización del PSC, que es un cargo que por definición es un cargo que está en la sombra, un cargo de trabajo interno, y tenía una proyección pública más que limitada. Sí que sabemos de él, ya sabíamos de él entonces, que tenía, digamos, una extraña influencia, o algunos lo llamarán obsesión, con lo que representó la figura, digamos, de la Generalitat restaurada, Josep Tarradellas, que de alguna forma ejemplifica en Cataluña la cultura del pacto. Illa, de hecho, fue alcalde de su pueblo, La Roca del Vallès, y lo fue sustituyendo a un anterior alcalde, que ese alcalde había sido secretario personal de Josep Tarradellas. Y de alguna forma creo que alguna de las influencias, y por eso ella habla muy a menudo de lo que significó Tarradellas, creo que le viene de allí, y es lo que él considera que se tiene que hacer para hacer política, basada siempre en la cultura del pacto. Cuando lo nombra ministro de Sanidad en 2020, ahí sí se vuelve un nombre reconocido, y de alguna forma él explota esa imagen de el dirigente tranquilo en medio de la pandemia que intentó evitar el ruido. Recordemos, ¿no?, el negacionismo, sí, todo lo que pasó con las derechas en aquel momento, de las restricciones, de los estados de alarma, etc. Y ahí fue cultivando el personaje de hombre tranquilo, que sabe gestionar en momentos de tensión y que nunca dice una palabra más alta que la otra. Más allá de esa calma, Miquel, ¿qué políticas ha aplicado en estos primeros 100 días Salvador Illa? Pues insisto que la primera política que ha aplicado, y que no se puede, digamos, evaluar ni numérica ni casi cuantitativamente, es de alguna forma volver a traer una cierta tranquilidad en la vida política catalana, que algunos la llaman directamente aburrimiento, pero sí que es verdad que ha bajado muchísimo las revoluciones de la política catalana. Pero después ha habido dos líneas estratégicas que ha estado trabajando. Una es una emergencia que se encontró cuando llegó al gobierno, que es la sequía que afectaba y sigue afectando muchas zonas de Cataluña, pese a las lluvias de las últimas semanas. Sí. Y ahí ha puesto un plan de inversiones importante en marcha. Y después el otro foco lo está poniendo en la vivienda pública, porque pienso que el PSC ha visto que la única forma que tienen los gobiernos actualmente, todos en España, de no morir políticamente es trabajar muy duramente para que haya resultados en accesibilidad de vivienda pública. Ahora me vas a ayudar a desarrollar esas líneas de acción, pero dame un momento, enseguida volvemos. Se cumple un año desde que Javier Milei se convirtiera en el presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia Podcast y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Estamos
haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Un podcast documental de 6 episodios para analizar los primeros meses de mandato del controvertido presidente. No hay plata. Ya disponible en todas las plataformas de audio. Hablo hoy de los 100 primeros días de mandato de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Lo hago con Miquel Noguer, jefe de la redacción catalana. Me decías, Miquel, que sus principales planes han sido para frenar la sequía y para incentivar la vivienda pública. I és urgent mobilitzar tots els recursos públics i privats en la construcció d'habitatge públic, d'habitatge de protecció. Per aquest motiu, us anuncio un nou programa d'habitatge públic del govern amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges públics en els propers anys fins al 2030. Escuchábamos a Illa hablar de su plan de vivienda pública para Cataluña, 50.000 viviendas antes de 2030. Quería preguntarte si eso no es mucho construir, si es viable ese plan. Es muy complicado, sobre todo porque, y no solo porque requiere de muchísimo dinero, sino porque hay que encontrar el suelo, la financiación, y hay que ponerse de acuerdo con muchas administraciones que no todas están gobernadas por el PSC. Es verdad que ella tiene a favor que en este momento el gobierno central, la Generalitat y los principales ayuntamientos catalanes están en manos socialistas, y eso debería facilitarle la vida, pero eso no es suficiente. Pensemos que Cataluña parte de que solo un 2% de la vivienda es pública. Por lo tanto, ese plan de construcción de 50.000 viviendas solo es realizable también si implica de alguna forma otros sectores como el privado. Y ella considera que de alguna manera en los últimos años en Cataluña se ha demonizado el sector privado como un actor que puede ayudar en parte a solucionar el tema de la vivienda, construyendo vivienda pública con la administración, pero con una parte de financiación privada. Eso es porque durante los años que en Barcelona gobernó Ada Colau, es una fórmula que de alguna manera se desechó siempre porque se consideraba el sector privado como un sector que solo pensaba en el beneficio a corto plazo, en la especulación, y de alguna forma el gobierno actual considera que la única manera realista de avanzar en una construcción masiva de vivienda pública, insisto, pública, és con una participació en alguna medida del sector privado. Activarem un fons per mitigar els efectes de la sequera a les explotacions agràries de tot Catalunya por un import total de 70,8 milions d'euros. Y ahora lo escuchábamos a Salvador Illa anunciando su plan contra la sequía, un plan de 74 millones de euros. Miquel, ¿qué significa esa cantidad y en qué se traduce en la realidad? Pues en la realidad se traduce que Cataluña, como cualquier otra región mediterránea, tiene que ir pensando en dejar de depender única y exclusivamente de las lluvias para poderse abastecer de agua, porque las lluvias son cada vez más irregulares y llegan cuando menos te las esperas, como hemos visto en la Comunidad Valenciana las últimas semanas. Entonces, lo que él pretende es en los próximos 5 años poner en marcha un plan de nuevas infraestructuras, que es la construcción de básicamente 2 desalinizadoras y también el uso de agua regenerada. La cuestión es que las desalinizadoras no solo son muy caras de construir, también son muy caras de mantener, son muy caras a la hora de poner en marcha y de producir agua, y tienen un alto impacto ambiental, como sabemos, no solo en emisiones de CO2, sino también en la producción de residuos. Por lo tanto, están estudiando muy a fondo la ampliación del agua regenerada. Explícame qué es eso del agua regenerada. Pues algunos lo explican de una forma un tanto cruda y que puede resultar de mal gusto, pero que no deja de ser bebernos el agua que ya hemos utilizado, bebernos, digamos, nuestro propio pis. Y con eso no me gustaría alarmar a nadie, porque el agua regenerada es algo que se ha probado con éxito y de hecho se está consumiendo en muchos puntos de primer mundo, y es coger el agua que sale de las depuradoras. Esta agua se vierte al río ya depurada, después se bombea otra vez río arriba y se vuelve a coger para potabilizarla.
Entonces es como un circuito cerrado de agua que se va reutilizando siempre previa depuración y potabilización. Queda claro. Hablabas, Miquel, antes de que Salvador Illa quiere retomar la cultura del pacto para ir haciendo políticas públicas. ¿Es factible? ¿Dónde está la oposición en ese panorama? Illa cuenta con una gran ventaja en estos momentos, y es que no tiene oposición, o no tiene como mínimo una oposición organizada, porque Junts y Esquerra Republicana, los partidos nacionalistas y que son, digamos, la alternativa natural a Illa, básicamente en este momento están rivalizando entre ellos o vulgarmente, como se dice en política, se están matando entre ellos. ¿Por qué? Porque están intentando tener la supremacía dentro de su propio espacio. O sea, Esquerra y Junts en este momento están más preocupados para rivalizar entre ellos, a ver quién es más independentista o quién puede representar mejor los intereses independentistas, que no en construir una auténtica alternativa de gobierno y, por lo tanto, en hacer oposición. Pensemos que Illa tiene un gobierno muy débil, tiene un gobierno sustentado por 35 diputados de un total de 68, muy lejos de la mayoría absoluta y por lo tanto necesita tejer pactos constantemente. En principio ha dicho que lo va a hacer y lo está haciendo prioritariamente con los partidos de la izquierda, con Esquerra Republicana y con los comunes, el referente de Sumar en Cataluña, pero requiere de un esfuerzo negociador constante. ¿Qué pasa? La ventaja que tiene es que como los partidos de la oposición están en una situación muy precaria, ya sea por los malos resultados que tuvieron en las últimas elecciones, ya sea porque están todos en procesos congresuales o acaban de salir de ellos, pues están gobernando con una cierta tranquilidad. Además, los sindicatos y la patronal están de buenas, algo que no es nada habitual que lo estén los dos, porque normalmente si tienes los sindicatos a favor no tienes a la patronal, pero en este momento en Cataluña la demanda de estabilidad a todos los niveles era tan grande que de alguna forma tanto sindicatos como patronal en estos momentos le siguen dando un cierto apoyo o más que apoyo a Salvador Illa. Dices que no le presionan por ahora ni dentro ni fuera del Parlamento, pero los dos sabemos que hay un tema que podría cambiarlo todo. Exacto. Y es la financiación autonómica. La financiación autonómica, que es un tema que puede resultar absolutamente farragoso y casi aburrido, pero que es la clave de todo, porque es al final de dónde sacan el dinero las administraciones públicas, y en este caso la administración que gestiona la sanidad, la educación y los servicios sociales, por lo tanto los servicios que tocan más a los ciudadanos, cómo se financia y de dónde sale este dinero. En Cataluña, Illa fue nombrado presidente con el compromiso con Esquerra Republicana de lograr una financiación singular para Cataluña, que es básicamente una forma de conseguir más dinero basándose en las competencias que tiene Cataluña, en el déficit inversor histórico que de alguna manera ha sufrido esta comunidad y de alguna forma poniendo ciertos límites a la solidaridad interterritorial, cosa que es efectivamente siempre muy polémica. Si no consigue esta financiación singular, el acuerdo de investidura que consiguió con Esquerra Republicana y también con los comunes, pues fácilmente se puede ir a pique. Y de hecho, pienso que a partir de estos 100 primeros días, el éxito o el fracaso de Illa dependerá de si puede exhibir algún tipo de avance en ese acuerdo para dotar a Cataluña de esta nueva financiación singular. El reto será ver si es capaz de convencer a su partido, el PSOE, y a otras comunidades autónomas de que Cataluña puede tener una financiación singular sin que eso derive en una disminución de recursos para otras autonomías. Pues como dices, se verá y espero que tú me lo cuentes. Gracias, Miquel. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.